Continuando con nuestro programa de ponencias y agradeciendo nuevamente su valiosa asistencia, procederemos con nuestra siguiente disertación, que nos compartirá el Coordinador General de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Es contador público y auditor egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, miembro académico fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización de la FCA de la UNAM. Tiene más de 40 años de carrera profesional en el sector público. Sus últimos cargos en la Secretaría de la Función Pública, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas, a partir de diciembre de 2018 y encargado del despacho de los asuntos de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, del 1 de julio de 2021 a la fecha. En el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, director corporativo de Finanzas y Administración, de julio a noviembre de 2018. En el Instituto Nacional Electoral, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, de marzo de 2015 a diciembre de 2017, designado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE por unanimidad. De noviembre de 2013 a febrero de 2015, en la Secretaría de la Función Pública, delegado y comisario público propietario del sector Hacienda y posteriormente titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental. De 1999 a 2013 se desempeñó en la Auditoría Superior de la Federación en diversos cargos, secretario técnico de Contador Mayor de Hacienda, director general de Auditorías Especiales y director de auditoría de desempeño a programas presupuestarios. Y así, con una enorme, aún más información, concluimos hasta ahí y le invitamos a él a compartirnos con su tema. Con ustedes, Eduardo Gursa Curiel. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco pues la invitación, agradezco aquí a la Contralora, muchas gracias Rosina, muy amable por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, llegué ya al final de la participación aquí de mi tocayo y escuchaba yo temas de electorales. Y precisamente estaba yo medio preocupado porque estaba en una audiencia con un juzgado, precisamente como perito electoral, por un tema de la campaña de 2014-2015. Imagínense, estamos en 2023, casi terminando 2023, y estábamos viendo precisamente un tema de gastos electorales. Entonces, bueno, afortunadamente estuvo bastante rápida la audiencia y pude llegar a tiempo. Bueno, pues me invitaron y además me dieron a escoger qué tema quería yo platicar y entonces les dije, bueno, pues voy a hablar de contrataciones públicas, quiero comentarles, como decía ahí el currículum, llegué a la Secretaría de la Función Pública el 1 de diciembre de 2018 como titular de la Unidad de Auditoría de Contrataciones Públicas y luego estuve como encargado de la subsecretaría y actualmente soy el Coordinador General de Fiscalización, pero bueno, pues dije, voy a hablar sobre contrataciones públicas. Y bueno, el primer tema, déjenme ver si funciona esto, así si funciona esto. Digamos, esto es lo que voy a platicar con ustedes, el marco normativo, el control gubernamental, el control interno, la fiscalización y voy a hablar de bitácoras, un tema que tiene que ver precisamente y estamos buscando el poder hacer esas bitácoras, que es con lo que voy a concluir, esas bitácoras de manera transparente, que sean públicas, que puedan ser públicas lo que compramos, lo que construimos en el gobierno, eso es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, no lo tenemos todavía de manera pública, pero nos estábamos ayer precisamente, comentamos en una reunión con el señor secretario y veíamos la posibilidad de que antes de que termine
esta administración tener ya las bitácoras de manera pública. Bien, bueno, si hablamos de cuál es el marco normativo en las contrataciones públicas, pues es sumamente amplio el marco normativo. Y yo empezaría con ustedes para platicar precisamente con lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente en su artículo 134, que seguramente todos conocemos, que todos sabemos de qué habla, pero en resumen, el 134 constitucional establece que todas las compras y todas las obras públicas deben hacerse por licitación pública. Eso establece el artículo 134, ¿sí? Buscando las mejores condiciones para el Estado, o sea, construir en las mejores condiciones para el Estado o comprar en las mejores condiciones para el Estado. Ahora bien, no siempre, y así lo establece, no son esas las palabras que dice, pero pues yo lo comento así coloquialmente, no siempre las licitaciones públicas son las mejores condiciones para el Estado, porque, por ejemplo, si vamos a comprar un producto médico, un medicamento de patente, pues se lo tengo que comprar al laboratorio que lo produce, no lo tengo que comprar con un distribuidor, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de Acapulco, pues, si necesitamos levantar postes o echar a andar el agua o algún otro asunto, pues no podemos hacer una licitación pública para ver cómo solucionamos el tema de lo que nos dejó el huracán. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. Y uno de los elementos que establece es que sea en las mejores condiciones para el Estado. Hay excepciones, yo quisiera aquí comentar, algunas excepciones que marcan las leyes reglamentarias del 134, que son dos, fundamentalmente, dos leyes, hay algunas otras, pero dos leyes fundamentales que tienen que ver con las contrataciones públicas. La ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Hay unas excepciones, el artículo primero establece ciertas excepciones, por ejemplo, en donde no le aplican la ley de adquisiciones o la ley de obra pública. Por ejemplo, si yo contrato entre instituciones del sector público, no importa de qué orden de gobierno es. Si contrato, por decir algo, hay algunos ejemplos que han venido a hablar de la estafa maestra, por ejemplo. Si contratamos con una universidad que nos preste unos servicios, etcétera, bueno, pues eso no le aplica a la ley de adquisiciones o la ley de obra pública. Sin embargo, no quiere decir que le vaya yo a contratar al precio que me diga. Tengo que contratarlo en las mejores condiciones. Eso es lo que nos establece. No importa que en la ley de adquisiciones no te vaya a aplicar en la compra de cualquier producto, pero sí tiene que ser en las mejores condiciones y para lo cual pues tengo que demostrar que son en las mejores condiciones para el Estado lo que yo estoy haciendo, tanto en obras como en adquisiciones. Bien, el presupuesto que se ejerce para las compras públicas, para las obras públicas, pues es un presupuesto bastante elevado, son muchos recursos que se destinan, inclusive podríamos hablar que hay diversos programas, bueno, pero esos programas tienen también compras, etcétera. O sea, hay una cantidad muy grande de recursos. Y se dice que en el ejercicio del presupuesto, el 80% aproximadamente de lo que es la corrupción o los actos de corrupción se dan en esos renglones, en contrataciones públicas. Estoy hablando del ejercicio del presupuesto, no estoy hablando yo por ejemplo, del tema de la policía o del tema
del Poder Judicial, no. Estoy hablando de cuando ejercemos recursos, cuando gastamos el dinero, ¿sí? En esos conceptos se da un porcentaje muy elevado. Bien, entonces podemos decir que, desde luego, pues ahí está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está también, déjenme apagarlo, está también la Ley General de Contabilidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de las entidades paraestatales, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y dos acuerdos importantes que están para aplicar pues en materia de obra pública como en materia de adquisiciones. O sea, tenemos un marco normativo suficientemente amplio como para decir, bueno, no tenemos por qué hacer mal las cosas, no tenemos por qué comprar mal, no tiene por qué haber corrupción o no debiera de haber corrupción en las contrataciones públicas. Bien, entonces yo empezaría diciéndoles, bueno, para saber que no haya o para que no exista corrupción, pues ¿qué tenemos que tener? Debemos de tener controles. Y pongo aquí los dos controles que hay, el control interno y el control externo, ¿sí? ¿Y qué es el control externo? Voy a empezar con el control externo. ¿Qué es el control externo? Bueno, pues son aquellas instituciones que tienen un control sobre las instituciones públicas que no dependen de ellas mismas, que están fuera de, o sea, el caso de la Auditoría Superior de la Federación o el caso de las auditorías superiores locales. Son control externo, ¿por qué? Porque no están dentro de la institución que ejerce el recurso, porque tienen la facultad de fiscalizar a todos los poderes, a todos los entes que ejercen recursos públicos, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, de recursos públicos federales y de participaciones, ¿sí? Hay algunas otras instituciones de control externo que podrían ser, por ejemplo, el Seguro Social. El Seguro Social es un control externo. Es alguien que llega a una institución pública o privada y revisa, ¿sí? ¿Quién más? El SAT es un control externo. Llega y revisa exactamente cómo está pasando. Pero ¿qué es lo que revisa? ¿Y quiénes revisan y a qué horas revisan? En ambas instituciones, o en todas estas instituciones que estoy mencionando, es una vez efectuado el gasto, una vez efectuada la acción, ¿sí? O sea, el SAT no viene a ver cómo vas a pagar tú el día de mañana, no, ya no pagaste, te cae, ¿sí? Ya te llega después de que pagaste, te fiscaliza, en fin, años anteriores, etcétera, lo que no hiciste, no te puede fiscalizar lo que estás en ese momento haciendo. Hay algunas excepciones, o sea, puede intervenirte tu caja, en fin, hay algunas circunstancias. O el Seguro Social, pues no declaraste, tienes trabajadores aquí y no los declaraste aquí, o no declaraste correctamente. La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías superiores locales los fiscalizan una vez que presentan ustedes la cuenta pública. ¿Y qué es la cuenta pública? Bueno, la cuenta pública son los estados financieros más importantes que presenta el gobierno. Son la rendición de cuentas más importante que tiene el gobierno. Una vez que se presenta esa cuenta pública, lo ven ustedes en sus municipios, lo ven ustedes en el estado, lo ven ustedes en la federación, entonces entra la Auditoría Superior de la Federación o las auditorías superiores locales. Bueno, ya tenemos ahí cuál es el control externo, pero ¿cuál es el control interno? Pues es el que hacemos nosotros mismos. Es el que hacemos, y digo nosotros mismos, pues está aquí la Contralora, ella es control interno del gobierno del estado de Baja California. Un servidor, estoy en la Secretaría de la Función Pública,
y somos el órgano interno de control del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. No sé si hay aquí contralores municipales o hay invitados, pues son control interno de los municipios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener el control interno. Entonces, ¿y qué hacemos como control interno? Pues tenemos que revisar, tenemos que controlar lo que hace nuestro Ejecutivo. Y como lo ha mencionado el señor secretario de la Función Pública, ¿para qué estamos nosotros como control interno? Pues para que las cosas funcionen, para que el sector público funcione y funcione bien y funcione con honestidad. Ese es nuestro papel como control interno, ¿sí? Que las cosas funcionen. Estamos pues para prevenir que las cosas funcionen bien, funcionen correctamente. Bien, si algo no funcionó y nos encontramos con que alguien hizo una pillería, bueno, pues lo castigamos. Tenemos también esas facultades, esas atribuciones para poder castigar, para poder sancionar, con ciertas limitaciones, porque, pues, dicho sea de paso, no intervenimos nosotros solamente en el fincamiento de responsabilidades, pues desde luego, si las responsabilidades son graves, pues interviene los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo federal y el Tribunal de Justicia Administrativa en lo local. Entonces, para eso estamos, como un control preventivo, para que esto funcione correctamente. En ese sentido, aquí está la definición de lo que es control interno, eso lo dice el acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública en las disposiciones y manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, y dice, es el proceso para la identificación y administración de riesgos que tiene como propósito lograr de forma razonable los objetivos y metas institucionales, asegurar la salvaguarda de los bienes y recursos públicos y prevenir los actos contrarios a la integridad, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues fundamentalmente tenemos que prevenir exactamente que no se den ese tipo de situaciones. Tenemos que identificar y administrar los riesgos. ¿En dónde tenemos riesgos? Ya mencionaba yo, hay un gran riesgo en las contrataciones públicas. Pues tenemos que administrar, tenemos que identificar en dónde están esos riesgos y tenemos que irlos administrando de manera razonable, ¿sí? Y bueno, desde luego tenemos que asegurar el cumplimiento de metas y objetivos. O sea, ¿de qué sirve? Ha habido ocasiones en que dicen, pues hay una parálisis gubernamental porque los servidores públicos no quieren hacer las cosas porque los van a sancionar, porque no quieren ejercer, porque no, pues me van a sancionar si yo ejerzo así. Entonces, bueno, tenemos que ver que las cosas funcionen, que el gobierno cumpla con su objetivo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, el papel del control interno se vuelve fundamental, de poder prevenir que no haya actos de corrupción y de que las cosas funcionen correctamente. En ese sentido, yo quisiera decirles, bueno, ¿cómo está el control interno que hay en las contrataciones públicas? O sea, ¿cómo se da una contratación pública? Yo les voy a poner aquí 3 láminas en donde les digo exactamente todo lo que recorre una contratación pública. Primero que nada, bueno, no señala, pero lo primero que nada es que identificamos las necesidades. O sea, nosotros debemos de identificar necesidades. Una manera de identificar las necesidades es exactamente dónde está nuestro Plan Nacional de Desarrollo, dónde están nuestros planes estatales de desarrollo o dónde están nuestros planes municipales de desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesite? ¿De dónde viene la planeación?
de las necesidades que se tienen. Entonces, tanto para obra como para, desde luego, el caso de adquisiciones o el caso de insumos, pues debemos de saber cuáles son nuestras necesidades, debemos de tener una planeación de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a construir o de lo que vamos a adquirir, ¿sí? Y entonces, a partir de la elaboración de estas necesidades, realizamos el programa anual de adquisiciones. En lo federal es obligatorio hacer un programa anual de adquisiciones y es obligatorio hacer también un programa anual de obras públicas. Cada institución debe de tener su programa anual de adquisiciones y su programa anual de obras públicas. Ese programa se analiza, se revisa y en su caso se autoriza. ¿Y quién lo revisa y quién participa? Pues participan los comités de adquisiciones y participan los comités de obras públicas. O sea, ya no es una decisión unipersonal, no es el director de obras, no es el director de adquisiciones el que va a hacer el programa y el que va a decir esto lo voy a realizar. Tiene que haber también un comité y esos comités están normados por ley. Están normados por ley el que haya un comité y que ese comité autorice los programas anuales. Entonces, antes de ejercer, antes de que venga el ejercicio presupuestal, tenemos ya nosotros un programa o debemos de tener un programa de adquisiciones y un programa de obras públicas y deben de haber participado en ellos las diferentes personas que integran una institución y que forman los comités correspondientes. Y entonces, bueno, se analiza, se autorizan los programas y luego viene ya la autorización del presupuesto ahí, en el caso de la federación, del presupuesto de egresos de la federación, ahí está considerado los recursos que van a ir a la dependencia o a la entidad o aquellas obras en específico que están plasmadas dentro del presupuesto de egresos, etcétera. Y viene, pues desde luego el momento contable en donde está mi presupuesto autorizado, lo que se está autorizando, tengo que registrar mi presupuesto autorizado, pues. Y entonces viene el momento de difundir mis programas en Compranet. Tengo que subir mis programas a Compranet. Empezaba yo mencionando que las bitácoras, etcétera, Compranet es público, Compranet es un aplicativo público que cualquiera de nosotros puede entrar al Compranet y ver lo que está sucediendo. De hecho, pues se presentan informes, por ejemplo, el IMCO presenta informes por lo menos anuales sobre cómo están las adquisiciones, cómo están, o las contrataciones, más que las adquisiciones, las contrataciones públicas. Y platicábamos recientemente por un informe que hizo el IMCO sobre las contrataciones públicas de medicamentos. Y platicábamos que, bueno, los indicadores que marca el IMCO son de información que nosotros publicamos, son de información que está en el Compranet. O sea, a nosotros como sector público no debe extrañarnos o molestarnos que el IMCO nos diga que estamos haciendo malas cosas. No, al contrario, pues me ayudan, es un crítico que me ayuda a que yo haga bien las cosas, a que haga correctamente las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor no estamos subiendo correctamente la información, que a lo mejor la información que estamos haciendo pública no es completa. ¿Sí? Y lo que queremos, y con lo que yo empezaba de que las bitácoras fueran públicas, es que desde la planeación, desde que nosotros publicamos los programas anuales, desde que estoy planeando las obras públicas, las adquisiciones, por todo el proceso de programación, presupuestación, contratación, hasta la ejecución de los contratos, hasta el finiquito de los contratos, sea público. Sea público y todo el mundo pueda ver qué está sucediendo
con todas las obras y con todas las adquisiciones. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, hay una serie de procesos, tenemos controles en el proceso, van a ver ustedes. La siguiente parte es, bueno, vamos a ejercer el recurso. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a identificar el procedimiento de contratación. Esa identificación del procedimiento lo establece precisamente la necesidad y la investigación de mercado, ¿sí? En esa identificación de proceso yo voy a decir, bueno, esta obra pública la voy a licitar públicamente o voy a hacer una invitación a cuando menos 3 contratistas o voy a hacer una adjudicación directa, tanto en las compras como en las obras públicas. ¿Por qué? Pues por diversas razones. O sea, si me voy por monto, si me voy por el monto de ejecución, si yo voy a contratar, pues no sé, una obra o un mantenimiento que vale, no sé, 150,000 pesos, pues no tengo por qué concursarlo, me sale muy caro concursarlo. La ley me lo permite, la ley me permite por monto adjudicar a través de una invitación o en una adjudicación directa. Y entonces, toda esta identificación del procedimiento de contratación tiene que ser aprobado por los comités, por el Comité de Obras Públicas y por el Comité de Adquisiciones. Entonces, ya no es una decisión de una sola persona, ya no está decidiendo el director de Obras Públicas que pues esta la voy a adjudicar directo. A ver, no, ¿por qué? Pero no solamente por monto de actuación, también por excepción. También por excepción, si yo voy a hacer una adquisición y esa adquisición es en un producto patentado, pues ¿para qué hago una licitación pública? Puedo provocar un problema para el sector público porque se van a meter distribuidores, ¿sí? Y esos distribuidores van a encarecer el producto. En fin, hay diversas excepciones. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a hacer una obra pública, pongo el caso, digamos, del tema de agua potable. El tema de agua potable, si yo tengo una ruptura en una tubería y se empieza a salir el agua, y yo digo, a ver, momento, espérense, vamos a hacer una licitación pública. Pues ya cuando termine la licitación pública ya se echó a perder la calle, se echó a perder y además un desperdicio de agua potable. Bueno, pues el organismo de agua pues tiene ya algunas cuadrillas o algunos contratistas en donde hacen la obra de inmediato, o sea, se tardan unas horas en llegar a la fuga en cuanto se lo reportan, etcétera, y empiezan a reparar. Y luego inclusive ya hacen contrato y ya miden exactamente cuáles son los precios. Pero bueno, hay una infinidad de ejemplos por excepciones que se pueden dar por cuestiones de, por ejemplo, el caso de las compras consolidadas o el caso de los contratos marco, ¿sí? Hay muchas excepciones que nos dicen exactamente, o bien una licitación pública, está bien, pues se aprueba una licitación pública y se lanza esa licitación pública. Ahí tenemos las 3 formas de cómo se va dando la licitación pública, una invitación o una adjudicación directa. Todo eso se tiene que publicar en el Compranet, todo tiene que ser publicado. Entonces, vemos que en el Compranet es desde la planeación, desde que tengo mi programa anual, lo tengo que poner. Viene exactamente la formalización del contrato una vez que definí cuál era el proceso que yo iba a contratar, lo hago, lo realizo, etcétera, y viene ya la formalización del contrato y viene el momento contable.
Obviamente, dentro de la formalización, dentro de los requisitos que hay que establecer entre algunos otros, entre muchos otros, está que el contratista y el proveedor estén al tanto de sus obligaciones fiscales y de sus obligaciones sociales. Tengo que verificar que cumplan, pues, que tengan al día sus impuestos, el pago del seguro social, las cuotas del Infonavit, etcétera. Es un momento, hay veces, y quiero decirles que ahí hay una posibilidad de ir viendo que en el tiempo siga vigente el seguir verificando estas obligaciones. Bueno, yo en este momento verifiqué y el proveedor estaba cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Sí, pero al mes siguiente ya no cumplió. Muchas veces nos encontramos cuando fiscalizamos y llegamos a revisar facturas, que esas facturas están canceladas en el SAT. ¿Sí? Y bueno, a veces ni siquiera el sector público está enterado de que la factura que le dieron, pues la cancelaron. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues es un tema que habría que estar revisando. Aquí, en ese momento, al momento de contratar, tenemos que registrar, en el caso de las bitácoras que tenemos para adquisiciones y para obra pública, tenemos que registrar los contratos correspondientes. Y aquí termina el Compranet. Aquí el Compranet ya registramos cuál es el contrato. Puede haber un registro de convenio, modificatorio, etcétera, pero ya no va más allá el Compranet. Entran las dos bitácoras, que son a partir del contrato. La idea fundamental es que tengamos unidas las dos bitácoras con el Compranet, que sea un solo sistema, ¿sí? Que sea desde la planeación hasta la ejecución del contrato. Ya veremos cada una de estas bitácoras. Bien, luego viene la parte del cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ¿sí? La recepción a entera satisfacción, viene el momento contable de devengado, etcétera, en lo que corresponde pues tanto a adquisiciones como obra pública, los pagos, la emisión de cuentas por liquidar certificadas, ¿sí? Y viene el finiquito, bueno, es el ejercicio del contrato. Viene el finiquito del contrato, ya sea porque se cumplió pues con el contrato, con la entrega de los bienes, con la obra correspondiente, o bien a lo mejor viene una rescisión de contrato, ¿sí? En fin, puede haber diversas razones por las cuales se concluye un contrato o queda un contrato ahí incumplido, etcétera, ¿sí? Ya una vez finiquitado el contrato hay que liberar las garantías, etcétera, y aquí viene el seguimiento de las bitácoras. Estas bitácoras van desde el momento en que se contrata hasta la terminación del contrato, hasta el finiquito correspondiente del contrato. Ahora bien, ¿qué pasa con la fiscalización? O sea, si vemos en estas tres gráficas que yo comentaba, pues es todo un proceso, está muy resumido, está muy general este proceso, pero es para que ustedes tengan una idea de que hay controles en el transcurso del proceso de contrataciones, que participa desde luego los comités correspondientes, que hay un sistema que es el Compranet, que es público, que los proveedores pueden saber qué es lo que están comprando, qué es lo que están contratando, pero que también hay implementadas una serie de bitácoras para ver el cumplimiento de dichos contratos. Entonces, pues, como ya les mencionaba, nosotros tenemos que identificar pues los riesgos, o sea, tenemos que identificar la ineficacia gubernamental, ¿sí? Cuáles son esos riesgos, y tenemos que identificar también las áreas más proclives para los actos o la comisión de actos de corrupción, como es el caso de adquisiciones y como es el caso de obras públicas. Tenemos aquí estas fases en lo que es la contratación, que ya lo veíamos. Está la planeación, la programación y presupuestación. Está el proceso de contratación como tal. Está la contratación
y está la administración de los contratos y ejecución de obras en el caso de adquisiciones y en el caso de obras públicas, ¿sí? Y desde luego los registros contables. Si nosotros hacemos una auditoría cuando ya se terminó el contrato, cuando ya se hizo la obra, cuando ya se compraron los bienes, como es el caso de la Auditoría Superior o de las auditorías superiores locales, y llegamos cuando ya se hizo el contrato, ¿qué es lo que determinamos como auditores? Pues determinamos que hicieron mal las cosas. A ver, aquí se hizo mal esta obra. Se pagó en exceso, se pagó obra no ejecutada, se pagaron precios por arriba de los contratados, los materiales no tenían la calidad suficiente, había, no sé, los bienes eran de una calidad inferior a los contratados. En fin, hay una serie de observaciones que se van determinando en las auditorías. Nosotros podemos ver los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Recientemente presentó la segunda etapa de informes de la Cuenta Pública 2022 y ya hay observaciones a obra pública. Pues, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en control interno? Pues necesitamos revisar desde la planeación, programación y presupuestación que esté bien. Si no está bien planeada una obra, consecuentemente no va a ser bien ejecutada esa obra. No va a costar el recurso que habíamos planeado. Si no tenemos el proyecto ejecutivo, pues obviamente es como si yo me pongo a construir mi casa sin un proyecto. Pues ahorita se me ocurre algo y luego pues si llega mi esposa se le ocurre otra cosa. Y luego, pues, no, a ver, aquí amplíele un poco más la cocina, yo la quiero más grande, ¿sí? O el baño, yo quiero una tina, ¿sí? Y entonces van modificándose las cosas y bueno, pues, ahora sí que el albañil, el maestro de obras o el ingeniero o el arquitecto, pues, al cliente lo que pida, ¿no? Bueno, así sucede. Como si nosotros nos ponemos a construir o a hacer las cosas sin una planeación, nos va a suceder que no podamos cumplir correctamente, pues lo mismo sucede precisamente con la obra pública o con las adquisiciones. Si yo compro y no verifico las existencias en el almacén, pues seguramente voy a comprar de más, ¿sí? O no voy a comprar lo que necesito, voy a comprar de menos, algunas de las dos circunstancias. Entonces, tenemos que revisar la planeación, la programación y la presupuestación. Y luego está bien, vamos a suponer que está bien la planeación, pero el proceso de contratación, bueno, si yo llego al final y resulta que, bueno, pues hicieron una adjudicación directa y no debían de haber hecho una adjudicación directa, pero pues ya se contrató, pues lo único que puedo hacer es sancionar al servidor público, ¿sí? Pero eso me costó más caro, porque se lo di a un cuate, se lo di a una empresa, o vamos, a lo mejor ni siquiera es mi cuate, pero es una empresa cooperadora, pues seguro, ¿ya qué puedo hacer? Entonces tengo que revisar el proceso de contratación. Si no reviso la contratación que está correcta, si no reviso cómo se contrató, pues voy a tener errores en el contrato. Si no tengo claro qué sucede si el proveedor no me cumple, si no dejo claro en qué momento lo voy a sancionar, si no dejo claro cuál es el programa de obra, qué es lo que tiene que cumplir, si no dejo claro los precios unitarios, si no dejo claro una infinidad de circunstancias que están en el contrato, que si no están bien elaboradas, vamos a tener problemas. Y obviamente el contratista va por su patrimonio, no va a cuidar el patrimonio de la institución. Entonces tenemos nosotros que vigilar la contratación. Y luego viene, pues desde luego, la administración del contrato. Entonces, nosotros como órgano de control podemos estar ahí, podemos estar en la planeación, en la programación,
en la presupuestación. Podemos estar en los procesos de contratación. Podemos estar cuando se contrata. Podemos estar cuando se ejercen los contratos. En ese sentido, esa es la diferencia entre el control interno y el control externo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de estar vigilando en las contrataciones públicas? Desde la planeación hasta el ejercicio de cada uno de los contratos. Bien, hemos visto que para prevenir irregularidades teníamos, el Compranet es un sistema que tiene más de 20 años, tiene, si no mal recuerdo, algo así como 25 años más o menos, tiene el Compranet, se había ido de la Secretaría de la Función Pública, ya regresó, afortunadamente ya está con nosotros nuevamente. Es un sistema, quiero decirles que este sistema, no sé si ustedes son ejecutores del gasto, pero el sistema del Compranet se cayó el año pasado, en agosto más o menos, estuvo como 3 semanas fuera de operación el Compranet. Y es que era un sistema viejo, era un sistema que administraba un tercero y ya no había refacciones, tuvimos que ir ahora sí que como coloquialmente se dice, fuimos un deshuesadero de piezas de sistemas para poder conseguir algunos discos, etcétera, porque no era fácil levantarlo. Ya a partir del mes de enero es un sistema que es del gobierno, pues siempre ha sido, pero antes lo administraba un tercero y bueno, va funcionando. Tuvimos algunos problemillas al principio, pero va funcionando el Compranet. Entonces, es un sistema viejo. El caso de las bitácoras, hay 2 bitácoras, una de obra pública y otra de adquisiciones. El caso de la obra pública no es un sistema nuevo, es un sistema más o menos del 2009, si no mal recuerdo, y que se modernizó en el 2018. Y en el caso de adquisiciones, voy a ver si me pueden vender unos minutos. En el caso de adquisiciones, bueno, pues es una bitácora de adquisiciones que establecimos en esta administración. ¿Cuál es la primera? La primera es una aplicación de acceso remoto implementada para reducir los riesgos de corrupción y ineficiencia en las compras públicas con recursos federales, ya que todas las instituciones de la administración y de los entes públicos federales y estatales que ejerzan recursos federales tienen la obligación de registrarse y dejar una huella de qué es lo que está sucediendo. Se implementó el 1 de octubre de 2021, ¿sí? Y bueno, ahí se publicaron unos lineamientos para su operación. Todos los que ejercen recursos públicos federales tienen la obligación de llevarla a cabo. Aquí están los números. Del 18 de octubre, ¿por qué el 18 de octubre si fue el 1 de octubre cuando lo echamos a andar? Porque dimos 15 días para registrar a todos los operadores. Entonces, el primer lunes después de la quincena fue el 18 de octubre. Al 31 de octubre de 2023, miren, quiero decirles que ahorita estamos registrando en la bitácora de adquisiciones los contratos de 15 millones de pesos en adelante. Con eso aproximadamente tenemos como el 80.9% del ejercicio controlado con los contratos de 15 millones en adelante. Hay 206 entes que están registrando, 171 de la Administración Pública Federal, 35 del estatal y municipal. Tenemos 6.823 contratos registrados. Esto representa 671,000 millones de pesos lo que estamos controlando. 671,000 millones de pesos. Estos ya se finalizaron 6.216 contratos, están pendientes 607 contratos. ¿Sí?
Tenemos 4.380 usuarios, de los cuales 1.205 son órganos internos de control. O sea, hay 1.205 personas en esos 6.000. Si yo los divido así, a lo mejor es una operación muy simplista, pero pues nos tocan como a 6 contratos por persona darle seguimiento. O sea, con eso tengo que darle seguimiento al 80%, le puedo dar seguimiento al 80% del ejercicio en contrataciones públicas, en compras públicas. ¿Sí? Hey. Dice ahí, me equivoqué. Un error de cerebro. Bueno, ¿qué es lo que busco? Desde luego quiero tener interfaces con Compranet, quiero hacer un solo sistema, Compranet y bitácora electrónica, para que desde la planeación hasta el ejercicio del gasto lo tenga. Quiero tener una interfase con el SAT, con el IMSS, con la TESOFE, con el sistema de compras públicas de la Tesorería de la Federación, y quiero incrementar la fiscalización de los recursos en tiempo real. Quiero estar ahí en tiempo real. ¿Qué pasa con el contrato? Te tenía que entregar el día 14 de noviembre y no te entregó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya lo estás sancionando? ¿Ya lo estás requiriendo? No, es que me entregó, pero ¿y por qué no lo subiste al sistema? En fin, necesito tener proceso en bitácora real. En el caso de la obra pública, la bitácora convencional está establecida en ley desde 1890. En 2009, como se les comentaba, se estableció la bitácora electrónica y en el 2018 se implementó el seguimiento de obra pública. El seguimiento, porque también teníamos un problema, la bitácora no concordaba el avance físico con el avance financiero, y eso lo establecimos a partir de 2018. Está establecido en ley la obra pública, ya lo comentaba que desde 1800 se establece pues como una obligación, está establecido en la ley, en los reglamentos, etcétera. También es un sistema de comunicación entre las partes, entre la contratante, o sea, la dependencia, la entidad, entre el contratista y el supervisor de obra. Tiene cada uno sus facultades y tienen que subir todo lo que corresponde a cada uno de los contratos. Inicia con el contrato, cuando se registre el contrato de obra. Ahí están, hay 55 formatos de notas preestablecidas para el caso de la obra pública y están organizados conforme al inicio del trabajo, la ejecución, al término de los trabajos. Hay candados en cada una de las notas de acuerdo al perfil, hay 12 notas para el superintendente y 43 notas para el residente. El residente es el de la dependencia, el residente es el representante de la dependencia o entidad que tiene mayor responsabilidad en la ejecución de las obras públicas. Ahí están los números, aquí les pongo el número del 1 de enero de 2022 al 31 de octubre de 2023. Hay 115 entes, 83 de la Administración Pública Federal que hacen obra pública, las 32 entidades federativas. Hay 18,008 contratos en ese periodo, suman 286,000 millones de pesos, tantos miles de dólares. Hay 149 bitácoras en ese momento que estaban iniciadas, 7,822 que estaban en proceso abiertas y 9,321 que estaban concluidas. Estos son los usuarios, tanto residentes, administradores, fiscalizadores y los superintendentes y supervisores. Y luego, cada una de las notas, en ese periodo hay 880,000 notas que dicen cómo va cada una de las diferentes obras. Bueno, ahí, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, aquí estaban más o menos un resumen de las notas. Lo mismo, necesito el proceso de contratación, una interfaz con el Compranet, con el SAT, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo? Aquí sí hay obligación de todos los contratos, cualquier contrato, no importa el monto. En el caso de adquisiciones
el monto es de 15 millones en adelante. Es muy probable que cuando tengamos la interfase con Compranet, lo hagamos igual que Compranet, arriba de 300 sumas. Todo lo que hacemos arriba de 300 sumas está en Compranet. Lo mismo sería en el caso de adquisiciones. En el caso de obra pública no importa el monto. Aquí es precisamente el que todos los contratos sean registrados. Pues finalmente eso es lo que estamos haciendo para controlar las compras y adquisiciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. De esta manera concluimos con este tema con Eduardo Gursa Curiel, Coordinador General de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Permítanos un momentito nada más. Nos tomamos una fotografía si gustan, allá al frente. Y este ha sido el tema de la ponencia, contrataciones públicas. Muchas gracias por esa imagen. Si gusta, licenciado, después de haber concluido, haber entregado reconocimiento, si usted está dispuesto, tendremos algunas preguntas. ¿Está alguien interesado en formular alguna? Tenemos micrófonos disponibles ahí también, nada más levante su mano y se las hacen llegar. Bueno. Buenos días, contador. Ricardo Serrano, del Gobierno del Estado de Baja California. Gracias por su ponencia, estuvo muy esclarecedora. Y yo tengo una pregunta para usted. En el 2017, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, entiendo, visitó a la Secretaría de la Función Pública para emitir ciertas recomendaciones para la modernización del sistema Compranet, que si bien, pues, como usted mencionó, es de los años 90, fue muy innovador en su tiempo, se fue quedando atrás en el tiempo y pues fue un momento de reflexión para renovarlo, pues para mejorar la eficiencia en la gestión pública. Mi pregunta es si en esta gestión actual de la Secretaría de la Función Pública hubo algún avance para modernizar Compranet y si es así, ¿cuál cree usted que sería de los puntos más destacables en los cuales se ha mejorado Compranet en los últimos 6 años, poniendo énfasis sobre todo en aquellas cosas que podamos rescatar las entidades federativas para nuestros propios sistemas locales como es Compranet? Esa era mi pregunta, contador. Gracias. Bueno, sí hubo muchos avances y quiero decirles que más allá de las recomendaciones de la OCDE, la pandemia nos obligó a hacer modernizaciones al sistema. Uno de ellos es que todo es electrónico. Tuvimos un problema, les mencionaba yo, cuando se cayó el Compranet, que pues era electrónico, pues si no está el Compranet, ¿y cómo hago mis compras? Decían, ¿y cómo voy a hacerlas? Pues hazlas a mano, hazlas como dicen a pie. Entonces sí, hay un gran avance, además, si ustedes comparan el Compranet ahorita con el Compranet del año pasado, hay un avance importante. Una de las cuestiones es que, por ejemplo, aquellas adquisiciones que estaban, el Compranet lo norma la ley de adquisiciones y la ley también de obras públicas. Y las excepciones en el artículo primero, pues no se subían al Compranet. Por ejemplo, mencionaba yo de la estafa maestra. Pues esas adquisiciones, esas no estaban registradas, no había seguimiento.
no había manera de decir, bueno, pues eso cómo está, dónde, qué se está haciendo, no lo había. Entonces, una de las cuestiones es que están obligados ya las dependencias y entidades, aunque tengan por excepción el artículo primero, pues el que no aplicar la ley de adquisiciones, tiene la obligación de registrar en el Compranet. La otra cuestión es, y lo mencionaba yo al principio, a lo mejor me faltó ahí aclarar algunos temas. La otra es la situación de que no son claras cuando yo pongo una excepción y yo digo, pues esta excepción es por causas de fuerza mayor. No pongo más. O sea, si yo me meto al Compranet no me dice claramente si realmente esa excepción es correcta o no es correcta. Y es que a lo mejor no estoy subiendo correctamente la información, no estoy poniendo las causas claras, no estoy poniendo el dictamen correspondiente. Tiene que haber un dictamen para una excepción a la ley, ¿sí? Y eso se está trabajando para que sea obligatorio y no solamente sea obligatorio, ya lo es el subir el Compranet, sino que si no tienes ese campo lleno no puedes avanzar, por ejemplo. Y entonces, con justa razón, cuando nuestros críticos, y lo digo en un plan de ayuda, pues, nos dicen, oye, es que son puras excepciones, ¿sí? Puras urgencias, tus compras son por pura urgencia. Bueno, si la ley no me… A ver, la ley me dice que hay emergencias, no urgencias, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que lo que pasa es que no te estoy dando correctamente la información y pues desde ese punto de vista, con la información que es pública, pues sí pareciera que son puras urgencias, ¿sí? Pero sí ha habido grandes cambios, pero bueno, lo que más presionó fue precisamente la pandemia. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Si le pasan por acá el micrófono. Pues ahí me la pasan por escrito y con gusto le damos porque ya vamos a cortar. Muchas gracias.